La práctica de hoy día trata sobre el llamado tipo de infecciones, líquidos blandos, infecciones de la piel y ocio mioparticular, la que sigue. Y la que sigue. Los principales grupos microbianos responsables de este tipo de infecciones son dos. Uno son los hongos y otro son las bacterias. Las bacterias son los estafilococcus que vamos a ver en la siguiente sesión. Muy bien. La fuente de infección, en el caso de en este tipo de infecciones, la fuente de infección va a ser por autocontagio, en relación de un humano a otro humano. Puede ser la fuente de infección directo, también de otro humano y contacto con animales. En el caso de aquellos microorganismos que producen infecciones zoonóticas, puede ser la fuente de contagio de una manera indirecta, objetos de uso personal o fomites. Fomites son sustancias o materiales o cuerpos inanimados, inorgánicos, que sirven de vehículo para la infección, como pueden ser peinetas, toallas, compartir ropa interior, suelos contaminados, alfombras, respaldo de sillas, zapatos, sombrero, cualquier tipo de estos materiales pueden servir como vehículos para una infección indirecta en humanos, la que sí. Cuando hablamos de hongos, decíamos al inicio del semestre que es importante el estudio de los hongos porque básicamente lo que va a producir son infecciones, y estas infecciones se llaman micosis. Las micosis pueden ser superficiales, pueden ser subcutáneas, sistémicas, micosis oportunistas. Las micosis superficiales básicamente también se le conoce como dermatomicosis o dermatofitosis. Puede ser también las causadas, originadas por malacesia, las micosis llamadas piedras o piñas, y generalmente son 4 los géneros asociados a este tipo de dermatomicosis. Y esos géneros son Trichophyton o Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton y Candida. Son 4 géneros asociados a este tipo de micosis superficiales: Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum y Candida. En el caso de las micosis subcutáneas, las más comunes son las cromomicosis, la esporotricosis y la causada por micestomas, por los hongos llamadas micetomas. Y entre las micosis sistémicas o profundas, donde se ve comprometido órganos y tejidos, básicamente, está la paracoccidomicosis, histoplasmosis, coccidiomicosis, blanquiomicosis, como la más común. Las micosis oportunistas son aquellas causadas por hongos que están en el ambiente, en el medio ambiente, y tenemos la candidiasis, criptococosis, aspergilosis, yalo y feo y fomicosis. Son las principales o más comunes infecciones micóticas en humanos, las que siguen. Los hongos pueden ser antropofílicos cuando son aislados, solamente aislados en el hombre. No lo vamos a encontrar en otro tipo de especies. La transmisión es exclusivamente de humano a humano. Y ahí tenemos los hongos del género Epidermophyton, y Trichophyton y Microsporum. Epidermophyton flocosum, rubrum, interdigitale, Trichophyton leini, tonsurans, violaceum y Microsporum audoium. Son los principales hongos antropofílicos. Las micosis u hongos zoofílicos son los que pueden ser transmitidos de animales a humanos por medio de piel, pelos, plumas, y accidentalmente pues el humano se puede ver comprometido con este tipo de infecciones. Los animales son portadores generalmente asintomáticos, perros, gatos, como es el caso de Microsporum canis, que es lo más común. La micosis más común transmitida de mascotas a humanos. Trichophyton mentagrofites, en el caso de roedores y conejos. Las vacas presentan generalmente Trichophyton verrucosum, Trichophyton equinum en caballos, Microsporum nanum en cerdos y Microsporum gallinae en gallinas. ¿Sí? En el caso de
asintomáticos. Lo que pasa es que como el perro y la mascota tienen pelos grandes, largos, entonces no se puede, no es fácil que el perro haga una micosis. No es fácil que el perro haga una micosis por este tipo de hongos. A no ser que sea, pues, buenas noches. A no ser que sea, digamos así, y uno lo puede ver en las patitas, ¿no? Porque cuando se rascan, ahí en las patitas se ven como algunas zonas descubiertas. Y en el hombre la micosis es igual que cualquier otra micosis. La lesión micótica es igualita, circular. Sí, claro, cuando se rasca sí, pero los animales generalmente no se ve, la forma irritada sí. Puede ser comprometida por por bacterias y puede presentar también una lesión supurativa. Pero es más difícil que el animal haga enfermedad, o sea, la micosis, la lesión, por, como te digo, tiene el pelo más largo, ¿no? Grueso y largo. Entonces es más difícil. Generalmente son portadores asintomáticos, ¿verdad que sí? Hay hongos geofílicos que suelen estar habitando solamente el suelo y ocasionalmente pueden infectar al hombre, como es el caso del Microsporum gypsum, el terrestre, el yelloy, y Microsporum fulvum, lo más común, ¿verdad que sí? Bien, entonces vamos a hablar de la dermatomicosis, dermatofitosis, micosis superficiales o tiñas. Los sitios más frecuentes pueden ser piel, pelos, uñas y en caso de tricofitón. Y ahí están las especies de tricofitón que afectan en esas zonas. En el caso del Microsporum canis y gypsum, piel y pelos, y Epidermophyton flocosum, piel y uñas también. ¿Verdad que sí? Bien, antes de hablar de los algoritmos, recordamos que los hongos son organismos que pueden ser multicelulares o pluricelulares o pueden ser unicelulares. Cuando es unicelular estamos hablando de levaduras, cuando es pluricelular estamos hablando de los hongos filamentosos, hongos miceliales o mohos. De lo que hemos mencionado, todos son miceliales, todos son hongos filamentosos excepto la cándida. Hay también hongos que son dimórficos, como son los que causan la micosis sistémicas o profundas. Histoplasma, paracoccidioides, blastomices son hongos dimórficos, que pueden encontrarse en forma de levaduras o pueden encontrarse en forma de mohos, dependiendo de la temperatura en la que están. Los hongos miceliales se caracterizan porque están conformados por unas estructuras filamentosas llamadas hifas, y el conjunto de hifas es lo que forma el micelio. Y esto es lo que vamos a buscar en una muestra para identificar la presencia del hongo. ¿En base a qué criterios se identifican los hongos en una muestra clínica? En base a la observación microscópica de sus estructuras reproductivas. Entonces, las estructuras reproductivas pueden ser de diversas formas, de diversos tamaños, dependiendo de la especie o el género del hongo. También tenemos que recordar que el hongo tiene los dos tipos de reproducción, asexual y sexual, y en los dos casos lo que va a dar lugar es a la formación de esporas asexuales y esporas sexuales. Lo que nos va a ayudar a nosotros a identificar el hongo es la forma de las esporas asexuales. No sé si se acuerdan cuando hablábamos de los hongos, que los hongos pueden presentar conidias, que son estas esporas asexuales. Y cuando son pequeñas se llaman microconidias y cuando son grandes se llaman macroconidias. Y eso es lo que vamos a buscar en las muestras. ¿Qué más? Las cifras pueden ser tabicadas o no tabicadas y también es una ayuda para el diagnóstico. Muy bien, entonces vamos a ver qué consiste el algoritmo diagnóstico para los hongos. ¿Qué sigue? La fase preanalítica, una buena solicitud de análisis con las indicaciones adecuadas para la toma de muestras. Ya saben que en el preanalítico hay que indicarle al paciente que para la toma de muestra por lo menos debe ser 5 a 7 días sin haberse colocado o echado nada en la lesión. Ni pomadas, ni spray, ni talco, ni esmalte, ningún tipo de sustancia que puede dificultar el crecimiento del hongo y no lo vamos a poder ver. Entonces, ausencia de antifúngicos y otros locales a lesiones, dice 72 horas, pero de preferencia 5 o 7 días sin colocarse nada. Toma de muestras en una lesión
transporte adecuado y con bioseguridad. Si la lesión fuera una micosis superficial, ¿cuál sería la muestra? En una micosis superficial. Eso ya lo hemos visto. ¿Qué serían? Escamas o cabellos. O uñas, ¿no? ¿Cómo se llama la micosis que compromete uñas? Onicomicosis. En cualquiera de esos casos, con la ayuda de un bisturí estéril número 20 o 21, se hace raspado o cortes de uñas. ¿Y eso se colecta en dónde? En una placa PET. Muy bien. ¿Y de qué parte de la lesión se toma la muestra? Del borde activo de la lesión. Con esas escamas, ese cabello, ¿el cabello cómo se saca? Con una pinza estéril. Entonces, ese tipo de muestras que están en la placa Petri estéril, lo que hacemos es le ponemos parafil. En el caso que no tenemos parafil, nosotros agarramos un guante estéril, lo metemos dentro del guante para que no se destape y no se escapen las esporas, y eso se va al laboratorio. En el caso de que no se pudiera procesar inmediatamente, eso se puede guardar a temperatura ambiente. Ese material no se malogró. Bien, la que sigue. Entonces, la preparación del paciente, reducir al máximo la presencia de agentes contaminantes o colonizantes, indicaciones, suspensión de medicación antifúngica sistémica 7 días previos y local 72 horas previas. Y en el caso que fuera una infección sistémica profunda, ¿cuál será la muestra? En una sistémica profunda. Puede ser biopsia de tejidos, puede ser aspirados. En el caso de una aspergilosis puede ser secreción bronquial. Bien, entonces en el caso de pacientes que están haciendo infecciones sistémicas con hongos, 7 días previos a la lesión, a la toma de muestra, perdón, no deben tomar ningún antiinfúngico. Y cuando es una infección local, más o menos de 72 horas a 5 días. Limpiar, desinfectar bien la zona, hacer cepillado de uñas, en pies, zapatos cerrados y medias también. Hay que reducir al máximo ausencia de talco, nada de eso que se suele usar. ¿A qué sí? Entonces vemos ahí nada de jabones, nada de pastillas, ni oral ni local, nada de esmaltes, nada de lociones, cremas. Hay un buen aseo en la zona donde se va a tomar la muestra, un cepillado de uñas, en caso que fuera una onicomicosis en humano, ¿verdad que sí? Y está la fase preanalítica. Se toman las muestras y las muestras llegan al laboratorio. Eso también lo hemos visto. El diagnóstico de una micosis tiene dos partes: el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico confirmatorio. El diagnóstico presuntivo, vamos a ir a la búsqueda de ver el hongo en la lesión. Puede ser dos tipos de pruebas en el diagnóstico presuntivo. Una es el examen directo mediante el uso del hidróxido de potasio. Y una lámina por toque, un par de gotas de hidróxido de potasio, colocamos nuestras escamas, cubrimos con una lámina de un objeto, lo dejamos reaccionar 5 minutos aproximadamente y lo cerramos en el microscopio. El hidróxido de potasio, ¿qué cosa es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a romper? ¿Por qué se usa hidróxido de potasio en hongos? Porque destruye la queratina y permite que las estructuras micóticas salgan y puedan ser observadas en el microscopio. El examen directo no me va a decir qué hongo es, pero sí me va a decir si hay o no hay hongo. Además, este es el examen directo con hidróxido de potasio. Se puede hacer en fresco también con una gota de solución salina o suero fisiológico estéril. Vemos la presencia o ausencia de las estructuras micóticas y pueden haber coloraciones. Un error que hemos visto que suelen cometer, porque de repente no nos dejamos entender, es el siguiente. Cuando hablamos de coloraciones en hongos, hay estas coloraciones y hay más coloraciones. Pero no significa que hay que hacerle todas las coloraciones a todas las muestras. Dependiendo del tipo de muestra y dependiendo del tipo de hongo, uno usa una coloración determinada o un par de coloraciones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, Gienza, en muestra de tejido, biopsia de tejido. Se emplea la coloración Gienza. Gran. ¿En qué caso emplearíamos gran? ¿Para mohos o levaduras? ¿Para qué? Un microporo, un tricofitón, ¿se va a teñir con el gran? ¿Se va a teñir con gran? No se tiñe con el gran. ¿Qué se tiñe con el gran? La levadura, la carne.
de Cryptococcus. Entonces, Gram, cuando sospechamos de presencia de levaduras. Tinta china, ¿en qué caso se usa? En una onicomicosis, en una micosis superficial, subcutánea, ¿en qué caso se usa tinta china? Para ver qué. El halo, que es como un halo, ¿no? Pero no es un halo, es como un halo. Una zona blanca alrededor de una levadura que se llama una levadura, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Tibio. Ah, Cryptococcus. Cryptococcus, ¿en qué muestra? Líquidos. Líquidos cefalorraquídeos en pacientes que están haciendo meningitis. Tinta china es una coloración que se usa para observar la cápsula grande, espectacular que presenta Cryptococcus, generalmente en pacientes inmunosuprimidos y que se sospecha que pueden estar haciendo una meningitis por esta levadura. Talcofluor también para ver algunas estructuras micóticas en micosis subcutáneas. Y ahí falta una. Y la que más usamos, el azul de lactofenol, que usamos para micosis superficial, micosis subcutánea, para ver las estructuras reproductivas que les comentaba. También se usa, dependiendo de la lesión, estudios histopatológicos mediante coloraciones especiales para ver también las estructuras reproductivas en muestras de tejidos, sobre todo en micosis subcutáneas o micosis profunda. ¿Verdad que sí? Vamos a ver el diagnóstico confirmativo. Este de acá. Una vez que hacemos la coloración, lo que hay que evaluar es este punto que dice pruebas inmunológicas y procede. Hay situaciones en donde es conveniente hacer pruebas inmunológicas si estuvieran en el mercado, sobre todo en pacientes que están delicados. En pacientes que hacen micosis profunda o subcutáneas, hay pruebas inmunológicas como la prueba de Lisa o pruebas rápidas para el diagnóstico rápido confirmatorio. Imagínense ustedes un paciente con meningitis y vamos a buscarle Cryptococcus. ¿En cuánto tiempo más o menos crece? Tenemos un resultado de un cultivo para hongos. ¿3 días? ¿5 días? ¿7 días? Los hongos generalmente se demoran en crecer de 5 a 7 días. Las levaduras crecen más rápido, pero los hongos 5 a 7 días. Entonces hay micosis, hay determinados tipos de hongos con levaduras que se pueden identificar de forma rápida por medio de pruebas inmunológicas. No hay para todos. Muy bien, en el caso de que no existiera, nos vamos pues al diagnóstico confirmatorio, que eso es básicamente lo que es el cultivo de hongos en medios universales, selectivos y de enriquecimiento o diferenciales para hongos. Bien, ¿cuál es el medio más usado para el cultivo de hongos? El agar saburó, es un agar enriquecido porque tiene bastante glucosa, es un agar que tiene todo lo que necesita el hongo para crecer y es un agar que tiene sustancias inhibidoras para bacterias, porque si yo siembro una muestra de piel, lo primero que va a crecer son las bacterias, ¿verdad? Y yo no quiero que crezca la bacteria, sino que crezca el hongo. Entonces, ¿qué es lo que tiene para inhibir el crecimiento de las bacterias? Anticloro. Ese agar no es el único agar para hongos, es el medio más usado, el agar saburó. Lo llevo a incubar por 5 a 7 días, puede ser a temperatura ambiente, y va a crecer el hongo. Y cuando hay un microorganismo está presente, da lugar a colonias. ¿Y cómo son estas colonias de los hongos? ¿Como la de las bacterias? ¿Cómo son las colonias de hongos? ¿Han visto cómo son un hongo cuando crece encima de un pan en una papaya? ¿Cómo son? ¿Como una col? Puede ser. ¿Qué más? Parece esponjoso, parece algodonoso, algodón. ¿Qué más? Verde, claro, el penicillium es verde. Algunas otras especies de hongos también son verdes, o sea que presentan pigmentos algodonosos, pigmentados. En algunos casos las colonias son como costras, colonias costrosas, rugosas. Entonces, ese es uno de los criterios que se utilizan para saber si hay un hongo o no en una muestra. Entonces, igual si en el medio cultivo van a crecer este tipo de colonias. Pero ese es el aislamiento y la identificación.
tomamos esa colonia y lo que vamos a hacer es sembrarlo mediante un proceso que se llama microcultivo. Entonces ahí en ese tubo, no tenemos acá un tubo, en el tubo, la agar saguaro, supongamos que este es el tubo, creció la colonia, saco con un asa de siembra y le hago el microcultivo. ¿En qué consiste el microcultivo? El microcultivo es el procedimiento que me va a permitir identificar al hongo, sobre todo al moho. En una placa Petri estéril, sin medio, una placa Petri, pongo una varilla de vidrio como soporte, estéril, todo es estéril. Tengo el vidrio de la placa estéril y una varilla de vidrio. Encima coloco una lámina portaobjeto, estéril. Y encima de la lámina coloco un bloque de agar saguaro, como si fuera un cubo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya coloqué mi varilla, mi soporte, mi lámina portaobjeto y mi cubo de agar. Voy a sembrar. Con el asa en punta, saco de la colonia un poco de la colonia del hongo y lo clavo en las 4 paredes laterales del bloque de agar. En el centro, le hago puntura. No es estriado, una puntura, una puntura, una puntura y una puntura. Luego que he hecho eso, encima del bloque de agar coloco una laminilla cubre-objeto. Y ahí está, ese es mi microcultivo. Pero el hongo, ¿qué necesita para crecer? ¿Qué necesita? Humedad. Coloco un algodón bebido en agua destilada estéril, no que flote el algodón, sino solamente humedecido, lo tapo y lo pongo a incubar. Ese es el microcultivo. A los 5 o 7 días, ¿qué va a pasar? El hongo va a crecer. Y cuando crece el hongo, van a aparecer las hifas, va a aparecer el micelio. Y ese micelio se va a dirigir hacia la superficie, porque tiene tropismo hacia la luz. ¿Y qué va a encontrar arriba? ¿Qué cosa había arriba del bloque de agar? ¿Se acuerdan? Una laminilla cubre-objeto. Y ese micelio se va a adherir a la laminilla cubre-objeto. Entonces yo después de 7 días, con cuidado, en otra lámina portaobjeto, coloco una gota de azul de lactofenol y con mucho cuidado saco la laminilla y lo coloco encima de la lámina que tiene el azul de lactofenol, lo llevo al microscopio y veo las estructuras. ¿Qué pasa con estas estructuras? Estas estructuras son muy lábiles, muy débiles. Entonces, si yo lo saco del tubo, primer tubo, no van a salir enteras, se van a romper. Las voy a masacrar y no las voy a poder ver. En cambio, en la laminilla cubre-objeto van a estar adheridas ahí las estructuras. Lo único que he hecho es ponerles una gota en una lámina, pongo la laminilla encima y lo veo. Y así es como se hace la identificación del hongo, del moho, por medio del microcultivo. Entonces ya saben cómo se llama el procedimiento que permite la identificación del hongo, microcultivo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahí es donde vamos a observar la morfología microscópica de las colonias, de las estructuras, y vamos a hacer la identificación. En el caso de levaduras no tiene sentido porque todas las levaduras tienen la misma forma. Si le hago una coloración solamente me va a permitir saber si hay o no hay levaduras, pero no me va a permitir identificar. Entonces, no sirve las coloraciones. ¿Qué se hace? Pruebas fisiológicas y bioquímicas para diferenciar a la levadura. Y luego se hacen las pruebas de sensibilidad y resistencia a los medicamentos antifúngicos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a la forma como se hace el aislamiento y la identificación de los hongos? Independientemente de qué muestra sea. La que sí. La fase postanalítica, interpretar los resultados para la toma de decisiones en equipo con el médico tratante. La que sí. Bien. De todas las levaduras dijimos que había un género que produce dermatomicosis, es la cándida, ¿verdad? Dime. Pero en el caso de levadura vamos a ver la prueba del tubo germinativo. Sí, a eso iba. De todas las cándidas que se conocen, la cándida relacionada a dermatomicosis es la cándida albicans. Y para diferenciar cándida albicans de otras cándidas no albicans, se hace la prueba de tubo germinativo. Nosotros decíamos que la prueba de tubo germinativo consistía en lo siguiente. Yo hice un raspado de la lesión, hago una coloración de la lesión, veo levaduras, lo siembro en el agar saguaro, me crece la cándida. Yo quiero saber si es cándida albicans. Y esa colonia que ha salido en el saguaro la coloco en un tubito con suero sanguíneo.
de cualquier persona. Lo llevo a incubar 4 horas y lo que vamos a ver después de 4 horas a 35 grados centígrados es la formación de un tubo germinativo. Se ve la levadura con una pseudohifa, un filamento, que es lo que se llama el tubo germinativo. Es la única cándida que forma el tubo germinativo. Y también está el promodar, ¿no? ¿Se acuerdan del promodar? Bien, vamos a ver. En el caso de micosis superficiales tenemos el pie de atleta, que es muy común y generalmente asociado a infecciones por tricofitón tonsulas, ¿no? Ahí se ve la zona comprometida, las zonas interdigitales, planta del pie, inclusive puede tomar también las uñas. ¿Verdad que sí? Perdón, la anterior. Ok, esta lámina. ¿Qué observamos? Las hifas y las microconillas. Estas son microconillas. Las conillas pequeñas, ¿verdad que sí? Seguimos con la dermatomicosis, la onicomicosis en pie, ¿ven? Tiña pedis, la uña tomada y también compromiso en las zonas intermedias, ¿verdad que sí? En el caso de la cara, tiña barbae, tiña manos, ¿ven? La lesión, generalmente la lesión es muy similar. Y en este tipo de micosis lo que está presente es el microporo, diferentes tipos de microporo. Y para el diagnóstico clínico presuntivo se puede el médico tratante ayudar de la lámpara de Wood, porque ese tipo de hongos emite cierta fluorescencia ante una lámpara fluorescente. Y se va a ver cómo las estructuras del hongo que han tomado el cuero cabelludo van a florecer. Entonces con la lámpara de Wood se acerca y se ve la emisión de esa fluorescencia, de esa la tiña corporis es común, ¿no? Este tipo de lesiones en nuestros hospitales han llegado soldados de la selva jugados con todo el tórax y espalda tomados por los hongos. Seguimos con las micosis superficiales. Entre la dermatomicosis también está el compromiso del cuero cabelludo. ¿Cómo sospechar de una micosis del cuero cabelludo? Porque fácilmente hay pérdida de cabello. Se toma la muestra con una pinza estéril, se hace coloración y vamos a ver si el hongo, en primer lugar si hay o no hay presencia de hongo en ese cuero cabelludo, y si este hongo afecta solamente la parte externa, como vemos en esta lámina, ¿no? Que solamente está tomada la parte externa y es un ectotriz. En cambio, endotrix es cuando el hongo penetra dentro del cuero cabelludo y se ven estructuras micóticas dentro del cabello. Otra forma de reconocer no solamente la caída del cabello, sino también presencia de masas amarillentas, exceso de caspa y queratina en las lesiones, como podemos ver. Es la tiña capitis. Y seguimos con la antibiasis versicolor, causada por el hongo Malassezia furfur. Y estas son las lesiones típicas de Malassezia. Obviamente aquí, ¿cuál será la muestra? ¿Dónde tomamos la muestra? Porque no es una sola lesión como las anteriores, ¿no? Que eran lesiones grandes, espectaculares, escamosas. Estas no son más parecidas a despigmentación de la piel. ¿De dónde se tomará la muestra? ¿También con raspado? ¿Biopsia? ¿Autopsia? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Mucosa? La mucosa no, ahí está la lesión, ahí está la Malassezia. Pero ¿cómo hacemos para tomar la muestra? Para ver. Con cinta scotch. Lo que se hace es, se toma una lámina portaobjeto, limpia o nueva, se coloca la cinta scotch sobre la lesión y con cuidado se despega y se pega encima de la cinta scotch. Parecido al test de Graham, ¿no? Todas las zonas diferentes. Y eso se lleva al laboratorio, se colorea y se observa lo que vemos en la parte superior, las cifas, las microfonillas compatibles con Malassezia furfur. Igual también en el otro lado, la Malassezia folliculitis, donde las lesiones son diferentes. Nunca se ve inflamación, infección del folículo en la parte de la piel, en cambio el otro que vemos es como una especie de despigmentación. ¿A que sí? Seguimos con las micosis superficiales y vamos a ver lo que causa la cándida.
La candidiasis la cándida puede causar vulvovaginitis y cervicitis en las mujercitas, en donde se caracteriza por una secreción blanquecina, grumosa, con prurito. En cambio, en el hombre no vamos a ver secreción, lo que vamos a ver es un proceso de inflamación llamado varanitis, donde se toma la muestra con hisopo, por supuesto estéril, ahí no es raspado, ¿verdad? A nadie se le va a ocurrir raspar nada de eso, lo que estamos viendo. Entonces, con un hisopo estéril se toma la muestra, el hisopado, y vamos a ver la presencia de las levaduras. Y las células que están en plena reproducción se les conoce con el nombre de blastosporas, donde vemos que la levadura se reproduce por este sistema de reproducción asexual llamado gemación. La célula va a dar lugar a otra célula hija y de... Bien, entonces, ese es el diagnóstico presuntivo de la candidiasis mediante la coloración gran del hisopado de la lesión, la que sigue. También tenemos parotnitia cuando hay compromiso de la uña por cándida, presuntivamente por cándida albicans, la que sigue. Y tenemos micosis subcutánea. Como ven, ya es tejidos más comprometidos, son lesiones un poco más espectaculares, por no decir bastante, como es el caso del actinomicetoma, que es una infección causada por hongos y bacterias. Actinomices, y el micetoma. La actinomyces es una bacteria y el micetoma es un hongo. Miren ustedes cómo está el pie antes del tratamiento, de abajo, después del tratamiento con amikacina y más cotrimoxazol. Vemos como no es un pie para modelo, pero en comparación con estaba antes, recupera la función, ¿no? Está más decente. Bien, ese es el micetoma, la micosis subcutánea. ¿Verdad que sí? Tenemos la Fonsecaea pedrosi para la cromoblastomicosis. Miren ustedes la lesión también en pie, en pierna, donde hacemos la coloración de Schiff, que es una coloración especial que se hace en anatomía patológica, en muestra de tejidos, en biopsia de tejidos, y vamos a ver las levaduras. Recuerden que los hongos dimórficos, las levaduras las vamos a ver a 35 grados centígrados, por eso lo vamos a ver ahí. Pero si fuera a 25 grados centígrados, lo vamos a ver en su forma micelial, como vemos acá, ¿no? Sus hifas, sus conectivos. Profesor, en caso de la micosis subcutánea, entonces siempre se toma biopsia, una biopsia de la... Depende de la lesión. Puede ser biopsia, puede ser aspirado de un bubón, por ejemplo, de colotricosis se caracteriza por bubones, puede ser tanto biopsia como un aspirado. ¿Qué dibujos se podía ver a través de la coloración de Schiff? La fase levaduliforme del hongo. En el tejido, ¿no? Una pregunta. Ya antes que estábamos conversando usted, mencionó que dura alrededor de 5 o 7 días, ¿no? Crece el hongo micelial, el moho entre 5 y 7 días. 5 y 7 días. Y en este caso, cuando se complica con una bacteria, porque ese PIB para estar así. Claro, hay una infección secundaria. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué tiempo demora más de ponerse ese pie y la persona no está viendo que se le está poniendo el pie mal? Generalmente es gente de la selva, ¿no? Gente que no tiene... ¿Cómo así? Sí, Claro. claro. Que no tiene acceso fácil al sistema de salud. Y yo no he visto, por ejemplo, en el hospital una lesión así. Entonces será... Porque la figura de abajo incluso ya está llegando al hueso, ya. En la zona de la canilla, hacia abajo. Yo sí vi años. ¿Todavía? Años. ¿Por qué no acuden a tratamiento? Como siguen caminando. Claro. Claro, cuando vamos a recurrir, cuando ya no podemos caminar, o cuando el dolor es tanto que Porque ya no funciona el chamán. realmente Ahí trabajó el chamán, el curandero. va a pasar por puestos en el Vemos el problema. realmente no sé. No. O sea, procuras, desaparecen las lesiones, queda todo cicatrizado. Bueno, conserva su funcionalidad, su camino, pero no vuelve a ser un pie Normal. al menos no morfológico. Funcionalmente sí, su pie
hueso, lo que destruye es tejido conjuntivo. Entonces te va a destruir por ahí el mismo tejido conjuntivo, algo de músculo, tendones, puede afectar a los nervios, pierde sensibilidad, pero el hueso no lo destruye. Entonces se queda. Así es. ¿Cuál es un nombre eso? ¿Y las articulaciones? Las articulaciones. Sería algo así profundo. Y si se complica con bacteriano, o sea, no llega, Ahí sí. no llega a ¿cómo se puede? ¿Sí? Sí, puede ser un posibilista. Ahí sí. Entonces podría complicarse. ¿Verdad que sí? Bien, tenemos otra necrosis subcutánea causada por lesión o exofiala en el CELMEI, exofiala moniliae, la moniliasis. No sé si ven algunos bubones ahí en el dorso de la mano. Ese bubón, ¿no? Y en el azul del lactofenol se observa las siglas y las microcomidas. ¿Qué sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, justo decía ahí, esto es un... Claro. Ya, está bien. Bien, ese es el más o menos un resumen de los principales hongos asociados a dermatomicosis y micosis subcutánea. Pues estamos hablando de infecciones en tejidos blandos. Revisen el diagnóstico de micosis de la primera parte para complementar lo que decía el compañero de tubo generativo, el cromoagar, para completar el algoritmo diagnóstico de una micosis. Bien, no sé si hay una pregunta. Eso de ahí de Cándida, nosotros, usted dijo del cromogarzo y me parece que eran las diferentes coloraciones para no solamente diferenciar Cándida albicans, que tenía un típico de color, sino Claro. la otra Cándida tropical, Claro. tropical El y color cromoagar, azul. claro, el cromoagar se implementa, se descubre o se presenta para solucionar el problema de identificar las cándidas no albícanas, que antes no tenían importancia, pero después adquieren importancia con las intrahospitalarias. Había que descubrir una forma como identificar rápidamente las cándidas no albícanas de las cándidas albícanas. Y ahí es donde se presenta el cromoagar, que como tú dices, dependiendo de la coloración de las colonias en cromoagar, nosotros podemos identificar las cándidas crucei, tropical y la quebranta en ese caso. Eso está en su clase de hongos. Bien, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes lo que tenemos es un tubo o un hisopo en donde se ha tomado la muestra de hisopo de una lesión, un absceso, un tejido blando, y no sabemos qué hay, y eso lo vamos a sembrar en agar sangre. Ya saben cómo van a hacer, siembran sus estrías, utilizando los 4 cuadrantes, todo con el hisopo. ¿De acuerdo? Le ponen su clave y se lleva a la estufa para incubar hasta el día de mañana. Vamos a ver qué es lo que crece mañana. Miércoles. El miércoles, perdón. Se ponen a trabajar con